Nunca pensé que mi propia familia me traicionaría de la forma más ruin posible. Pero, como dicen, la realidad siempre supera la ficción. Me llamo Marina, tengo 28 años y hasta hace unos meses estaba comprometida con Álvaro, un hombre con el que compartí 4 años de mi vida. Pensé que teníamos una relación sólida, basada en la confianza y el respeto. Nos conocimos en la universidad en Madrid, aunque en aquel entonces no éramos más que conocidos. Unos años después de graduarnos, comenzamos a salir y poco a poco construimos una relación estable. O al menos eso creía yo. El año pasado, en una pequeña ceremonia con amigos y familiares, Álvaro me pidió matrimonio, y yo, ilusionada, acepté sin dudarlo. Todo parecía perfecto. Habíamos comenzado a planear nuestra boda para el próximo otoño y teníamos grandes sueños juntos. Pero lo que nunca imaginé era que alguien de mi propia sangre haría todo lo posible por destruir mi felicidad. Mi tía Rosa asistió a la fiesta de compromiso y, desde ese día, no dejó de elogiar a Álvaro. Es tan guapo, tan educado. Y su trabajo es excelente, Marina, eres muy afortunada, decía con una sonrisa demasiado amplia. Fue extraño, porque Rosa nunca había sido muy cariñosa conmigo. Siempre había favorecido a su hija, Isabel, mi prima de 24 años. Isabel siempre fue una niña bonita pero sin cerebro, lo que no era sorpresa para nadie. Desde que éramos pequeñas, mi tía Rosa no paraba de compararnos. Mi hija es hermosa, no necesita estudiar tanto, ya verá cómo se casa bien, decía mi tía con orgullo. Lo cierto es que Isabel nunca terminó la universidad. Intentó estudiar administración de empresas, pero no pasó del segundo semestre. Desde entonces, su único trabajo era posar en Instagram y decir que era influencer, aunque lo único que hacía era pedirle dinero a su madre. Para mi tía, Isabel merecía todo lo mejor, y parecía que, de repente, Álvaro se convirtió en su objetivo. Empecé a notar que Isabel y Álvaro se veían demasiado juntos en las reuniones familiares. Isabel reía exageradamente cuando él hablaba, le tocaba el brazo con cualquier excusa, y mi tía Rosa la miraba con orgullo, como si estuviera ejecutando un plan perfectamente trazado. «Qué linda pareja hacen», soltó Rosa un día, riéndose. Yo me lo tomé a broma, pero ahora, mirando atrás, todo tenía sentido. A mediados de junio, tuve que viajar a Barcelona para un programa exclusivo de formación profesional. Álvaro lo sabía desde hacía meses, y aunque al principio parecía apoyarme, cuando se acercaba la fecha, su actitud cambió. «¿Es realmente necesario que vayas?», preguntó una noche. «Por supuesto, Álvaro. Es una gran oportunidad para mi carrera». «Lo sé, pero estarás lejos por meses. ¿No crees que deberíamos priorizar nuestra relación?». No le di importancia en ese momento. Creía que simplemente se sentía inseguro con la distancia. «Solo serán unos meses», le aseguré. «Además, hablamos todos los días, será como si estuviera aquí». Él sonrió, pero había algo raro en su mirada. Me fui de viaje convencida de que todo estaba bien. Los primeros días todo iba normal, hablábamos a diario por videollamada, aunque la diferencia horaria complicaba un poco las cosas. Sin embargo, después de 2 semanas, Álvaro empezó a distanciarse. «¿Está todo bien?», le pregunté preocupada. «Sí, solo estoy ocupado», respondió sin darme más detalles. Al principio pensé que solo era estrés por el trabajo. No insistí demasiado. Pero cada vez sus mensajes eran más fríos y distantes. Y luego, una semana antes de mi regreso, desapareció por completo. Mis llamadas fueron ignoradas, mis mensajes no respondidos. ¿Le había pasado algo? ¿Había tenido un accidente? Intenté contactar con sus amigos, pero nadie me dio respuestas claras. Algo estaba mal, muy mal. Volví a Madrid con el corazón encogido, sintiendo que algo estaba a punto de explotar en mi cara. Fui a su apartamento, pero no estaba allí. Llamé a su trabajo, me dijeron que había renunciado. El pánico me invadió. ¿Dónde estaba Álvaro? Intenté contactar con sus amigos, pero todos estaban extrañamente esquivos. Y entonces, mi tía Rosa apareció en la puerta de mi casa con una invitación en la mano. «Hola, cariño. Sé que esto puede ser difícil para ti, pero... bueno, ya sabes cómo es el amor», dijo con una sonrisa fingida. «¿De qué hablas?», pregunté confundida. «Álvaro y mi Isabel se casarán la próxima semana». El mundo se detuvo.
Mis oídos zumbaban y mi corazón latía con fuerza. ¿Qué? Mi tía sonrió. Disfrutaba mi dolor. Lo siento, Marina. Pero no podemos hacer nada cuando dos personas están destinadas a estar juntas. No podía creerlo. Álvaro, mi prometido, se iba a casar con mi prima. Mi tía no se fue sin antes lanzar una última puñalada. No te preocupes, querida. Estoy segura de que encontrarás a un buen hombre algún día, aunque, a tu edad, ya sabes, no es tan fácil. Me quedé en shock, sintiendo un vacío en el estómago. Me acababan de arrebatar a mi prometido en mi propia cara. Pero lo peor estaba por venir. Los días siguientes fueron una pesadilla. ¿Cómo te sientes? Me preguntó mi mejor amiga, Laura. Vacía, engañada. No puedo creer que él hiciera esto. No lloré. No podía llorar. No sé si era el shock o el orgullo, pero simplemente no podía derrumbarme. Recibí mensajes de amigos en común que intentaban explicarme lo inexplicable. Él decía que estabas demasiado ocupada con tu carrera, que no lo valorabas. Que Isabel lo entendía mejor. Mentiras. Todo eran malditas mentiras. Intenté recordar cada conversación con Álvaro antes de mi viaje. ¿Acaso había señales? ¿En qué momento se había convertido en un mentiroso y un traidor? Pero en medio de la rabia y el dolor, una cosa se encendió en mi mente como un fuego imparable. No iba a quedarme llorando. No iba a ser la víctima de esta historia. Si ellos pensaban que podían jugar conmigo y salirse con la suya, estaban muy equivocados. La venganza acababa de comenzar. Los días siguientes a la traición de Álvaro e Isabel fueron una pesadilla. Me sentía vacía, perdida, como si mi vida entera hubiera sido un castillo de naipes y de repente alguien lo hubiera derribado con un solo soplido. Intenté procesarlo, intenté entender cómo demonios había pasado todo esto sin que yo lo viera venir. Me costaba dormir, me costaba comer, me costaba incluso respirar sin sentir una presión en el pecho. Mis amigas trataban de animarme, de convencerme de que yo merecía algo mejor. Ese idiota no te merecía, Marina, me repetía una y otra vez Laura. Pero Isabel, tu propia prima. Esa zorra no tiene vergüenza. Pero nada de lo que me decían me aliviaba. Había algo peor que la traición. Era la humillación pública. Todo el mundo lo sabía. Mis amigos, mis colegas, mis familiares. Todos sabían que mi prima me había robado el prometido. Pobrecita Marina. Podía imaginarme las conversaciones a mis espaldas, los murmullos. Y mientras yo me ahogaba en mi dolor, mi tía Rosa y su preciosa hija estaban disfrutando de su victoria. Pero entonces, en medio de mi rabia y mi tristeza, una idea cruzó mi mente. No iba a ser la víctima. No. Iba a convertirme en el mayor error de sus vidas. Mi primer paso fue dejar de lamentarme. Me miré en el espejo una mañana después de días de encierro. Mis ojos estaban apagados, mi piel pálida, mi cabello sin vida. Esa no era yo. Yo siempre había sido fuerte, independiente, ambiciosa. Y no iba a permitir que dos idiotas arruinaran todo lo que había construido. Así que hice lo más doloroso pero necesario. Bloqueé a Álvaro en todas partes. En WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Desapareció de mi vida con un solo clic. Pero no me detuve ahí. Decidí que no quería estar en Madrid. Cada rincón de la ciudad me recordaba a él. A nosotros. A lo que habíamos planeado. Así que tomé una decisión drástica. Volvería a Barcelona. Pero esta vez, no solo por trabajo. Busqué oportunidades laborales en empresas más grandes y, para mi sorpresa, en menos de un mes, conseguí una oferta en una de las mejores firmas de la ciudad. Mi salario sería el doble de lo que ganaba antes. Un nuevo comienzo. Un renacer. Y, lo mejor de todo, una oportunidad perfecta para ejecutar mi venganza desde lejos. La boda de Álvaro e Isabel fue un espectáculo. No asistí, obviamente. Pero me llegaron fotos y videos de todos lados. Mi tía Rosa había gastado una fortuna en hacer que la boda pareciera un evento de la realeza. Si la ves, te vomitas del asco, me escribió Laura por WhatsApp. Parece que Isabel se casó con un príncipe. Vi algunas fotos por pura curiosidad. Álvaro sonreía como si estuviera en el mejor día de su vida.
Pero yo sabía que tarde o temprano, esa sonrisa iba a desaparecer. Y no me equivoqué. Apenas 2 meses después de la boda, recibí un mensaje inesperado de mi madre. ¿Sabías que Álvaro dejó su trabajo? Me quedé helada. ¿Qué? Rosa vino a casa llorando. Dice que Isabel y Álvaro están teniendo problemas financieros. Solté una carcajada. Claro que sí. Álvaro siempre había soñado con ser escritor. Durante nuestra relación, él dejó su empleo varias veces para intentar dedicarse a la escritura, pero nunca lograba hacer dinero. Yo lo apoyé en sus proyectos. Yo era quien pagaba la mayoría de nuestras cuentas mientras él seguía su pasión. ¿Y ahora? Ahora Isabel tenía que cargar con él. Pero la diferencia era que ella no tenía ni la educación ni la disciplina para sostener una casa. Mi tía Rosa había empujado a su hija a un matrimonio con un hombre que ella creía rico. Pero lo que no sabía era que Álvaro solo había logrado mantenerse gracias a mí. Y ahora no tenía a quién exprimir. ¡Qué ironía! Antes de casarnos, Álvaro y yo habíamos creado un fondo fiduciario juntos. La idea era ahorrar para abrir un negocio en el futuro. Él solo contribuyó con el 20% del dinero. El resto era mío. Pero cuando me enteré de su traición, liquidé el fondo en secreto. ¿Álvaro pensaba que todavía tenía acceso a ese dinero? Pobre iluso. Cuando finalmente se dio cuenta de que el dinero había desaparecido, me llamó desde otro número. Marina, tenemos que hablar. Su voz sonaba desesperada. No tenemos nada de qué hablar, Álvaro. Por favor. Sé que estás enojada, pero necesito el dinero del fondo. Casi me atraganto de la risa. ¿Perdón? Ese fondo era nuestro. Pensé que podríamos. ¿Nuestro? Álvaro, cariño, solo el 20% era tuyo. Lo necesito, insistió. No tengo trabajo. Isabel no gana lo suficiente. Nos van a desalojar del apartamento. Ahí fue cuando lo entendí. El karma había llegado. Qué lástima, Álvaro, dije con voz burlona. Pero ya gasté el dinero. ¿Qué? Así es. Me lo gasté en mí. Porque, después de todo, yo sí valgo la pena. Él se quedó en silencio. No puedes hacerme esto. Oh, sí puedo. ¿Recuerdas todo el dinero que te di cuando estábamos juntos? Considera que simplemente me estoy cobrando. Su respiración se volvió agitada. Voy a demandarte. Hazlo. Pero recuerda, usaste mi tarjeta de crédito cuando estábamos juntos. Si quieres jugar a los abogados, podemos hacerlo. Él colgó abruptamente. Y supe que lo había ganado. Pero lo mejor aún estaba por venir. Porque ahora, Isabel y mi tía Rosa iban a enterarse de la verdad sobre su príncipe azul. Los días siguientes a la traición de Álvaro e Isabel fueron una pesadilla. Me sentía vacía, perdida. Como si mi vida entera hubiera sido un castillo de naipes y de repente alguien lo hubiera derribado con un solo soplido. Intenté procesarlo, intenté entender cómo demonios había pasado todo esto sin que yo lo viera venir. Me costaba dormir. Me costaba comer. Me costaba incluso respirar sin sentir una presión en el pecho. Mis amigas trataban de animarme, de convencerme de que yo merecía algo mejor. Ese idiota no te merecía, Marina, me repetía una y otra vez Laura. Pero Isabel, tu propia prima. Esa zorra no tiene vergüenza. Pero nada de lo que me decían me aliviaba. Había algo peor que la traición. Era la humillación pública. Todo el mundo lo sabía. Mis amigos, mis colegas, mis familiares. Todos sabían que mi prima me había robado el prometido. Pobrecita Marina. Podía imaginarme las conversaciones a mis espaldas, los murmullos. Y mientras yo me ahogaba en mi dolor, mi tía Rosa y su preciosa hija estaban disfrutando de su victoria. Pero entonces, en medio de mi rabia y mi tristeza, una idea cruzó mi mente. No iba a ser la víctima. No. Iba a convertirme en el mayor error de sus vidas. Mi primer paso fue dejar de lamentarme. Me miré en el espejo una mañana después de días de encierro. Mis ojos estaban apagados, mi piel pálida, mi cabello sin vida. Esa no era yo. Yo siempre había sido fuerte, independiente, ambiciosa. Y no iba a permitir que 2 idiotas arruinaran todo lo que había construido. Así que hice lo más doloroso pero necesario.
Bloqueé a Álvaro en todas partes. En WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Desapareció de mi vida con un solo clic. Pero no me detuve ahí. Decidí que no quería estar en Madrid. Cada rincón de la ciudad me recordaba a él. A nosotros. A lo que habíamos planeado. Así que tomé una decisión drástica. Volvería a Barcelona. Pero esta vez, no solo por trabajo. Busqué oportunidades laborales en empresas más grandes y, para mi sorpresa, en menos de un mes, conseguí una oferta en una de las mejores firmas de la ciudad. Mi salario sería el doble de lo que ganaba antes. Un nuevo comienzo. Un renacer. Y, lo mejor de todo, una oportunidad perfecta para ejecutar mi venganza desde lejos. La boda de Álvaro e Isabel fue un espectáculo. No asistí, obviamente. Pero me llegaron fotos y videos de todos lados. Mi tía Rosa había gastado una fortuna en hacer que la boda pareciera un evento de la realeza. Si la ves, te vomitas del asco, me escribió Laura por WhatsApp. Parece que Isabel se casó con un príncipe. Vi algunas fotos por pura curiosidad. Álvaro sonreía como si estuviera en el mejor día de su vida. Pero yo sabía que tarde o temprano, esa sonrisa iba a desaparecer. Y no me equivoqué. Apenas 2 meses después de la boda, recibí un mensaje inesperado de mi madre. ¿Sabías que Álvaro dejó su trabajo? Me quedé helada. ¿Qué? Rosa vino a casa llorando. Dice que Isabel y Álvaro están teniendo problemas financieros. Solté una carcajada. Claro que sí. Álvaro siempre había soñado con ser escritor. Durante nuestra relación, él dejó su empleo varias veces para intentar dedicarse a la escritura, pero nunca lograba hacer dinero. Yo lo apoyé en sus proyectos. Yo era quien pagaba la mayoría de nuestras cuentas mientras él seguía su pasión. ¿Y ahora? Ahora Isabel tenía que cargar con él. Pero la diferencia era que ella no tenía ni la educación ni la disciplina para sostener una casa. Mi tía Rosa había empujado a su hija a un matrimonio con un hombre que ella creía rico. Pero lo que no sabía era que Álvaro solo había logrado mantenerse gracias a mí. Y ahora no tenía a quién exprimir. ¡Qué ironía! Antes de casarnos, Álvaro y yo habíamos creado un fondo fiduciario juntos. La idea era ahorrar para abrir un negocio en el futuro. Él solo contribuyó con el 20% del dinero. El resto era mío. Pero cuando me enteré de su traición, liquidé el fondo en secreto. ¿Álvaro pensaba que todavía tenía acceso a ese dinero? Pobre iluso. Cuando finalmente se dio cuenta de que el dinero había desaparecido, me llamó desde otro número. Marina, tenemos que hablar. Su voz sonaba desesperada. No tenemos nada de qué hablar, Álvaro. Por favor. Sé que estás enojada, pero necesito el dinero del fondo. Casi me atraganto de la risa. ¿Perdón? Ese fondo era nuestro. Pensé que podríamos. ¿Nuestro? Álvaro, cariño, solo el 20% era tuyo. Lo necesito, insistió. No tengo trabajo. Isabel no gana lo suficiente. Nos van a desalojar del apartamento. Ahí fue cuando lo entendí. El karma había llegado. Qué lástima, Álvaro, dije con voz burlona. Pero ya gasté el dinero. ¿Qué? Así es. Me lo gasté en mí. Porque, después de todo, yo sí valgo la pena. Él se quedó en silencio. No puedes hacerme esto. Oh, sí puedo. ¿Recuerdas todo el dinero que te di cuando estábamos juntos? Considera que simplemente me estoy cobrando. Su respiración se volvió agitada. Voy a demandarte. Hazlo. Pero recuerda, usaste mi tarjeta de crédito cuando estábamos juntos. Si quieres jugar a los abogados, podemos hacerlo. Él colgó abruptamente. Y supe que lo había ganado. Pero lo mejor aún estaba por venir. Porque ahora, Isabel y mi tía Rosa iban a enterarse de la verdad sobre su príncipe azul. Después de la llamada desesperada de Álvaro, supe que el castillo de cristal que mi tía Rosa y su hija Isabel habían construido comenzaba a derrumbarse. Pero lo mejor aún estaba por venir. Sabía que no pasarían muchos días antes de que el caos estallara por completo. Y tenía razón. Una semana después de la conversación con Álvaro, recibí un mensaje de mi madre. Rosa ha venido a casa llorando. Dice que Isabel y Álvaro están al borde de la ruina.
No pude evitar sonreír. ¿Qué ha pasado ahora? Pregunté con fingida preocupación. Álvaro no ha pagado el alquiler en 3 meses. El propietario quiere echarlos. Casi suelto la carcajada. Qué rápido habían caído. Pero eso no era todo. Y Rosa dice que Isabel está furiosa con él. Al parecer, Álvaro le dijo que tenían dinero ahorrado en un fondo fiduciario. Y ahora descubrió que el fondo ya no existe. Ahora sí solté una carcajada. Así que por fin Isabel se había enterado de la verdad. Mi madre suspiró. Rosa vino a pedirme ayuda. Dice que no pueden mantener la casa y que Isabel está histérica. ¿Y qué le dijiste? Que no es mi problema. Sonreí con orgullo. Mi madre siempre había sido una mujer justa. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, mi tía y mi prima se presentaron en la casa de mis padres. ¿Y qué espectáculo dieron? Estaba sentada en la sala de estar con mi madre cuando oímos los gritos desde la puerta. Antes de casarnos, Álvaro y yo habíamos creado un fondo fiduciario juntos. La idea era ahorrar para abrir un negocio en el futuro. Él solo contribuyó con el 20% del dinero. El resto era mío. Pero cuando me enteré de su traición, liquidé el fondo en secreto. ¿Álvaro pensaba que todavía tenía acceso a ese dinero? Pobre iluso. Cuando finalmente se dio cuenta de que el dinero había desaparecido, me llamó desde otro número. Marina, tenemos que hablar. Su voz sonaba desesperada. No tenemos nada de qué hablar, Álvaro. Por favor. Sé que estás enojada, pero necesito el dinero del fondo. Casi me atraganto de la risa. ¿Perdón? Ese fondo era nuestro. Pensé que podríamos. ¿Nuestro? Álvaro, cariño, solo el 20% era tuyo. Lo necesito, insistió. No tengo trabajo. Isabel no gana lo suficiente. Nos van a desalojar del apartamento. Ahí fue cuando lo entendí. El karma había llegado. Qué lástima, Álvaro, dije con voz burlona. Pero ya gasté el dinero. ¿Qué? Así es. Me lo gasté en mí. Porque, después de todo, yo sí valgo la pena. Él se quedó en silencio. No puedes hacerme esto. Oh, sí puedo. ¿Recuerdas todo el dinero que te di cuando estábamos juntos? Considera que simplemente me estoy cobrando. Su respiración se volvió agitada. Voy a demandarte. Hazlo. Pero recuerda, usaste mi tarjeta de crédito cuando estábamos juntos. Si quieres jugar a los abogados, podemos hacerlo. Él colgó abruptamente. Y supe que lo había ganado. Pero lo mejor aún estaba por venir. Porque ahora, Isabel y mi tía Rosa iban a enterarse de la verdad sobre su príncipe azul. Después de la llamada desesperada de Álvaro, supe que el castillo de cristal que mi tía Rosa y su hija Isabel habían construido comenzaba a derrumbarse. Pero lo mejor aún estaba por venir. Sabía que no pasarían muchos días antes de que el caos estallara por completo. Y tenía razón. Una semana después de la conversación con Álvaro, recibí un mensaje de mi madre. Rosa ha venido a casa llorando. Dice que Isabel y Álvaro están al borde de la ruina. No pude evitar sonreír. ¿Qué ha pasado ahora? Pregunté con fingida preocupación. Álvaro no ha pagado el alquiler en 3 meses. El propietario quiere echarlos. Casi suelto la carcajada. Qué rápido habían caído. Pero eso no era todo. Y Rosa dice que Isabel está furiosa con él. Al parecer, Álvaro le dijo que tenían dinero ahorrado en un fondo fiduciario. Y ahora descubrió que el fondo ya no existe. Ahora sí solté una carcajada. Así que por fin Isabel se había enterado de la verdad. Mi madre suspiró. Rosa vino a pedirme ayuda. Dice que no pueden mantener la casa y que Isabel está histérica. ¿Y qué le dijiste? Que no es mi problema. Sonreí con orgullo. Mi madre siempre había sido una mujer justa. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, mi tía y mi prima se presentaron en la casa de mis padres. ¿Y qué espectáculo dieron? Estaba sentada en la sala de estar con mi madre cuando oímos los gritos desde la puerta. Necesitamos hablar con Marina, gritó Rosa. Me crucé de brazos y le di una mirada a mi madre. ¿Las dejamos entrar?
Solo porque quiero ver el drama, respondió ella con una sonrisa maliciosa. Abrí la puerta y allí estaban, las dos, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Parecían sacadas de una telenovela barata. Isabel me miró con una mezcla de rabia y desesperación. «Eres una perra», escupió. Me reí en su cara. «¿Eso es lo primero que tienes que decirme? Ni siquiera un hola. Qué maleducada eres». Isabel temblaba de rabia. «¿Sabías lo del fondo fiduciario? ¿Sabías que Álvaro contaba con ese dinero?» Me crucé de brazos. Claro que lo sabía. Por eso lo saqué todo antes de que él pudiera tocarlo. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «Arruinaste nuestras vidas». «No, cariño. Álvaro las arruinó cuando decidió ser un vago». Rosa intervino, su voz temblando. «Marina, por favor. Isabel es tu prima. Si tienes algo de corazón, ayúdala». Me incliné hacia ella, con una sonrisa burlona. ¿Ayudarla? ¿Como cuando ella me ayudó a quedarme sin prometido? El rostro de Rosa se puso rojo como un tomate. «No puede ser tan rencorosa». «Ah, ¿no? Entonces dime, Rosa. Cuando Isabel decidió acostarse con mi prometido, ¿dónde estaba tu compasión?» Silencio. Mi madre, que había estado observando la escena con diversión, decidió intervenir. «Rosa, Marina no les debe nada. Ustedes cavaron su propia tumba». Las lágrimas de Rosa finalmente brotaron. «Pero Isabel no tiene trabajo. No sabe cómo mantener una casa». Ahora sí solté una carcajada. «Ah, Rosa. Pensé que tu princesa era mejor que yo. ¿No decías que ella no necesitaba estudiar porque podía casarse con un buen hombre?» Isabel, que hasta ahora se había mantenido callada, explotó. «Álvaro es un imbécil. Me mintió sobre todo». Puse cara de sorpresa fingida. «¿No me digas? ¿De verdad? No me lo esperaba». Mi tía intentó jugar su última carta. «Por favor, Marina. Si no lo haces por Isabel, hazlo por nuestra familia». Pero yo ya estaba harta. «Escucha bien, Rosa. Tú no eres mi familia». Dicho esto, cerré la puerta en sus caras. Y sentí una satisfacción indescriptible. Días después, recibí un correo de Álvaro. Ni siquiera me molesté en abrirlo. Pero Laura, que todavía tenía contacto con algunos de nuestros conocidos en común, me envió un mensaje que me hizo reír a carcajadas. Álvaro pidió prestado dinero para pagar el alquiler atrasado. Y no pudo devolverlo. Ahora lo están amenazando con demandarlo. Ah, el karma es hermoso. Pero lo mejor vino después. Otro mensaje de Laura. Rosa echó a Álvaro de su casa. Dice que no permitirá que Isabel se hunda con él. Qué rápido cambiaban de lealtad. Primero lo convierten en su yerno perfecto. Y cuando se dan cuenta de que no vale nada, lo botan como basura. Pero lo más gracioso fue que Isabel también lo dejó. Por supuesto. Ella no quería un marido sin dinero. Álvaro estaba solo. Sin casa, sin esposa, sin trabajo. Y yo estaba en la cima. Me serví una copa de vino y brindé por mi éxito. Han pasado 2 años desde que todo esto sucedió. Y ahora, viendo atrás, no puedo evitar sonreír. Mi vida cambió para mejor. Me establecí en Barcelona, conseguí un trabajo increíble y, lo más importante, me di cuenta de lo fuerte que soy. Isabel, por su parte, sigue viviendo con su madre. No ha encontrado otro hombre dispuesto a mantenerla. Y Álvaro. Bueno, la última vez que supe de él, trabajaba como mesero en un bar de mala muerte. En cuanto a Rosa, su reputación quedó destruida. Intentó casarle a Isabel con otro hombre rico, pero la historia de su fracaso con Álvaro se esparció por todas partes. Nadie quería involucrarse con ellas. Así que ahí estaban, juntas, arruinadas. Y yo. Yo estaba feliz. Porque al final, el karma se encargó de hacer justicia. Y yo solo tuve que sentarme y disfrutar del espectáculo. Pasaron varias semanas desde el último espectáculo de Rosa e Isabel en la puerta de mi casa. Aunque ya estaban en la miseria, aún no había terminado de ver cómo el karma terminaba su trabajo. Sabía que aún quedaban piezas por caer. Y estaba dispuesta a disfrutar cada segundo de su caída. Después de todo, me habían robado a mi prometido, me habían humillado, y ahora les tocaba pagar. Pero lo que no esperaba era el golpe final que destrozaría por completo sus vidas. Una tarde, mientras disfrutaba un café en una terraza de Barcelona, recibí un mensaje de Laura. «Marina, tienes que ver esto». Me envió un enlace a una publicación de Facebook.
Al abrirlo, me encontré con una explosión de comentarios y burlas dirigidas a Isabel y Rosa. ¿La razón? Alguien había filtrado toda la historia de su traición y la ruina financiera en la que estaban. Isabel se había convertido en la burla del círculo social en el que tanto quería encajar. Dios mío, solté una carcajada. Las personas comentaban cosas como: así que la princesa que se robó al prometido de su prima terminó con un vago. ¡Qué karma! Rosa siempre creyó que su hija era mejor que Marina. Y ahora están pidiendo dinero para pagar la renta. Ja 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 ja. ¿Y no decían que Álvaro era el hombre perfecto? ¿Ahora es un desastre? ¿Qué cosas tiene la vida? No pude evitar reír. Era perfecto. Rosa había pasado años presumiendo que Isabel era mejor que yo, más hermosa, más deseada. Y ahora todo el mundo sabía que su hija era una fracasada que había caído en la ruina por su propia avaricia. Pero lo mejor aún estaba por venir. Los comentarios en redes sociales no eran lo único que Isabel tenía que soportar. En los días siguientes, descubrí que su reputación quedó completamente destruida. Muchas de sus antiguas amigas dejaron de hablarle. Sus intentos de conseguir un nuevo novio rico fracasaron rotundamente. Ningún hombre con dinero quería involucrarse con una mujer que ya tenía fama de oportunista y cazafortunas. Y lo peor de todo: Álvaro regresó a intentar arrastrarse de vuelta a ella. Sí. El mismo hombre que Isabel había despreciado y dejado en la calle regresó rogándole una segunda oportunidad. Pero Isabel ya no lo quería. «Eres un maldito fracasado», le gritó delante de todos en una cafetería, según me contó Laura. «Arruinaste mi vida». Él intentó defenderse. «Pero... tú sabías cómo era». «Pensé que eras rico, imbécil». Los clientes del café los miraban, riéndose de la escena. Isabel salió furiosa, dejando a Álvaro allí, completamente avergonzado. Después de ese día, no volví a saber de ellos como pareja. Definitivamente su historia de amor había terminado. Y yo seguía disfrutando cada momento de su miseria. Después del escándalo público, Rosa intentó hacer su último y desesperado movimiento. Buscó a mi madre. «Por favor, habla con Marina», le dijo, con voz temblorosa. «Convéncela de que nos ayude». Mi madre no sintió ni una pizca de lástima. «Rosa, te lo diré una última vez. No le debemos nada a ustedes. Pero estamos arruinadas». Rosa comenzó a llorar. «Isabel no tiene dinero, no tiene futuro». Mi madre suspiró. «No es problema de Marina. Isabel tomó sus decisiones». Rosa la miró, desesperada. «Si Marina no nos ayuda, Isabel terminará en la calle». Mi madre sonrió fríamente. ¿Y qué esperaba? Rosa entendió en ese momento que nadie vendría a rescatarlas. Que no quedaba nadie que tuviera piedad de ellas. Y así, se marchó para siempre de nuestras vidas. Derrotada, humillada, arruinada. Los días pasaron, luego semanas, y con cada momento que transcurría, las noticias sobre la ruina de Rosa e Isabel se fueron desvaneciendo. La gente siempre encuentra algo nuevo de qué hablar, una nueva tragedia, un nuevo chisme. Pero aunque el mundo se olvidara de ellas, yo no lo haría. Porque no importaba cuánto tiempo pasara, su derrota era absoluta, y su miseria, permanente. Y lo mejor de todo, yo seguía en la cima. El destino de Isabel era predecible. Después de su ruptura con Álvaro, intentó desesperadamente encontrar otro hombre rico que la rescatara. Pero su reputación estaba completamente arruinada. Nadie quería involucrarse con una mujer que había sido públicamente humillada. Sin dinero, sin apoyo y sin una carrera, Isabel terminó trabajando en una tienda de ropa en un centro comercial. ¡Ah, qué ironía! La misma mujer que siempre decía que yo no era lo suficientemente bonita y que las mujeres inteligentes no eran atractivas, ahora estaba doblando ropa para sobrevivir. Mi madre me llamó un día para contarme que había visto a Isabel en el centro comercial. ¿Y qué hizo?, pregunté con curiosidad. Nada. Apenas nos miró y agachó la cabeza. Solté una carcajada. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué podía decirme después de todo lo que hizo? Y si Isabel había caído bajo, Álvaro había tocado el fondo del pozo. Después de ser rechazado por Isabel, no le quedó más remedio que buscar un empleo estable. ¿Y adivina qué consiguió? Un trabajo como mesero en un bar de mala muerte.
El mismo hombre que se sentía demasiado bueno para trabajar en algo ordinario ahora tenía que recoger vasos y limpiar mesas para sobrevivir. La justicia poética en su máxima expresión. Unos meses después, Laura me envió un mensaje. Te tengo una joya. Me envió una foto de Álvaro trabajando en el bar. Vestía un uniforme desgastado, con el cabello desarreglado y la cara con una expresión de absoluta derrota. Dios. Qué hermoso era el karma. Yo, en cambio, estaba en Barcelona, disfrutando de una vida increíble. La diferencia entre nosotros nunca había sido tan grande. Un día, mientras estaba de visita en Madrid, me encontré cara a cara con Álvaro. Fue pura coincidencia. Estaba caminando por una avenida cuando, de repente, vi una figura familiar cruzando la calle. Era él. El hombre que me había traicionado. Pero no era el mismo de antes. No tenía la seguridad ni la arrogancia de aquel Álvaro que alguna vez conocí. Era solo un hombre derrotado. Intentó evitar mi mirada, pero ya era demasiado tarde. Me acerqué lentamente y le sonreí. Hola, Álvaro. Se detuvo en seco. Marina. Su voz sonaba tensa. Hace mucho que no nos vemos, dije con fingida dulzura. ¿Cómo te ha ido? Bajó la mirada, avergonzado. He estado bien. No pude evitar sonreír. Ambos sabíamos que era mentira. ¿Y tú? Preguntó con voz apagada. Oh, de maravilla. Mi trabajo va genial. Acabo de cerrar un contrato importante. Y bueno, he conocido a alguien. Bam. Sabía que esas palabras le dolerían. Vi su mandíbula tensarse. ¿Alguien? Sí, un hombre maravilloso. Inteligente, trabajador. Todo lo que no eras. Él se quedó en silencio. ¿Y tú? ¿Has encontrado a alguien? Lo miré con fingida curiosidad. Él apretó los labios. No, no es el momento. Sonreí. Claro, claro. Bueno, te deseo suerte, Álvaro. Quizás algún día encuentres a alguien que tolere tu mediocridad. Su cara se puso roja de vergüenza y rabia. Pero no me importaba. Lo había derrotado. Lo dejé ahí, en la calle, con su miseria y su arrepentimiento. Y yo seguí caminando, disfrutando de mi éxito. Ha pasado ya bastante tiempo desde todo esto. Mi vida es increíble. Sigo viviendo en Barcelona, trabajando en mi empresa soñada, viajando y disfrutando de la vida. Pero lo más importante, soy feliz. Porque al final, yo gané. ¿Y ellos? Ellos se quedaron atrapados en la miseria que ellos mismos crearon.